hermanos, les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que somos menos, ¿no? Somos menos, creo que hay algún evento especial, pero los que estamos aquí es porque Dios quiere que estemos aquí. Y tiene reservada su palabra para cada uno de nosotros según la necesidad de nuestros corazones. Yo como humano estudio la Biblia, Dios me habla, predico, pero el Espíritu Santo es quien aplica a cada uno según su necesidad y edifica Cristo a través de su Espíritu, su iglesia. Por eso es que vamos a orar y vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial para que Él utilice su palabra y utilice su Espíritu Santo y a mí como predicador para que pueda fortalecer la iglesia de Cristo. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor, porque eres nuestro Padre. Sabemos que te costó un gran sacrificio tu amado Hijo, tu único Hijo, muriendo en la cruz por nuestros pecados, desangrado, golpeado, burlado. Todo eso merecíamos nosotros, Padre, pero tú decidiste, por ese gran amor que tienes inexplicable por nosotros, decidiste aplicarlo en tu propio Hijo, porque solamente Él es justo, solamente Él es perfecto, y nosotros somos hombres en pecado. Gracias te damos por la vida de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por su amor que tuvo con nosotros, por sus enseñanzas y así también por su sacrificio, pero también por su resurrección. Ponemos en tus manos, Señor, la predicación de la palabra de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en este texto del Evangelio de Lucas. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, te oramos. Amén. Bueno, escuché la prédica del domingo pasado, estuve de viaje, estuve en un curso en Chicago, una ciudad muy bonita, ¿no? Pero también tiene sus lados oscuros, como en la prédica vamos a ver, como en todo lugar del mundo. Y siempre yo agradecido a Dios por permitirme predicar su palabra. Para mí es un honor poder hablar en su nombre. Para lo cual también no solamente es cuestión de predicar, sino que esta prédica debe entrar por el oído, ¿no? Y del oído, como hemos visto en la prédica anterior, puede ir a una tierra con piedras, puede ir a un piso duro o puede ir a una tierra fértil. Y eso depende de nuestra atención, ¿no? Como dice, Satanás viene y se lleva la semilla, es porque de repente cuando estaba predicando estaban durmiendo. O de repente estaban pensando en otra cosa, pero no estaban haciendo el esfuerzo de atender. Y el esfuerzo es un producto de la fe y es acción del Espíritu Santo, pero nuestra contribución es 100% también. Entonces les pido, hermanos, por favor, en lo posible que no se duerman, ¿no? No va a ser una prédica muy larga. Entonces les invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo, nos toca ¿qué capítulo? A ver, a los que… 8, ¿qué versículo? 22 al 39, ¿no? Voy a predicar esta vez raramente en versión Reina Valera, ¿no? 60, ahí van a aplaudir algunos, ¿no? Que es la mayor cantidad de Biblias que tienen, yo sé, a ver, levanten la mano los que tienen Reina Valera 60, ¿ve? Levanten la mano los que tienen NBI, somos menos, ¿no? Somos menos. Bueno, entonces vamos a empezar la prédica, ¿no? Voy a dar lectura a estos versículos rápidamente, ¿no? Dice que el versículo 22, aconteció un día, dice, que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento, a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa,
ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Gracias, pastor. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso, y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un desempeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo diendo aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchara de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es un relato bastante difícil de interpretar, da lugar a muchas interpretaciones, ¿no? Pero sin embargo, como dicen, hay que empezar por el inicio. Y el inicio es que el Señor Jesús, con posiblemente 12 de sus discípulos, o de repente más, entraron a una barca. ¿Y qué más dice? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Esa es la palabra de Jesús. De ese hombre que vivió hace más de 2000 años, y ese hombre que resucitó, ese hombre que está sentado a la diestra de Dios Padre, dijo: pasemos al otro lado del lago. Es lo que dijo, es su palabra. Pero ¿qué aconteció? Dijo eso y partieron. Me imagino, pues, el lago de Galilea, antes llamado Mar de Galilea. Estuve revisando un poco del Mar de Galilea, o Lago de Galilea ahora. Es bastante grande, por eso es que en un principio lo llamaron mar. Dice que la profundidad inclusive alcanza hasta 45 metros de profundidad. Y dice que tiene zonas acantiladas justamente para cruzar de Capernaum a Geseret, que era donde iban a ir lo que es actualmente una ciudad que se llama Cursi, que es un lugar turístico, ¿no? Y hay una abadía ahí, católica, donde había una iglesia. Pero en ese tiempo era la tierra de los Gadarenos. Entonces tenía que cruzar el Señor Jesús en esta barca con sus discípulos por esta zona, una zona de bastante acantilado. Entonces ahí hay vientos fuertes. Y dice que a veces estos vientos ocasionan olas que pueden llegar hasta de 6 metros. Y sucedió esto en el versículo 23. Pero mientras navegaban, él se durmió, dice. El Señor Jesucristo se durmió. Marcos dice sobre un cabezal, ¿no? Es un aparato de madera duro. Tan cansado estaría que se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Una tormenta. Una tormenta sabemos que no es satánica, pues, ¿no? Obviamente. Porque aquel que diga que es satánico y va a tratar de exorcizar la tormenta, obviamente no es lógico, ¿no? Una tormenta sabemos que es un fenómeno meteorológico, un cambio de temperaturas. Y dice, este cambio de temperaturas genera precipitaciones, lluvias, tormentas, vientos, rayos, truenos. Y esto ocasiona, obviamente, una tempestad, pues, ¿no? En el mar. Y sabemos que el Señor Jesús viajaba con 3 experimentados navegantes. Dentro de ellos estaban los 2 hijos de Zebedeo. ¿Cómo se llamaban? Juan y Jacobo, ¿no? Y el famoso Simón Pedro, ¿no?
tenían 3 experimentados navegantes y, como decir, tiraron toalla. Tiraron toalla, ya anegaban ya, o sea, significa que el barco ya estaba con suficiente agua encima para que se hundan. Iban a morir, 45 metros abajo, imagínense, iban a morir. Y en esa circunstancia de una tempestad, bíblicamente buscaba tempestad. Hay una interpretación obviamente científica, pueden ser también catástrofes geológicas, no solamente meteorológicas, sino en la tierra, como son terremotos, maremotos, inundaciones, donde realmente el escenario es horrible. Quien ha vivido un terremoto, ¿no?, y ha visto un tsunami, como sucedió en Chile, el escenario es terrible. Hay muerte, sufrimiento, dolor. Y esto hablamos de fenómenos geológicos, pero hablemos de fenómenos biológicos. La pandemia que hemos pasado es un fenómeno biológico, es un virus. También hay fenómenos biológicos que causan dolor, que propagan la muerte, veintenas de enfermedades. Dice que en la pandemia han muerto estadísticamente 15 millones y dice que hay subregistros que posiblemente fueron 25 millones de humanos. Casi todo el Perú. En Perú nomás 200.000, sin subregistros. Ese es un fenómeno biológico. Un fenómeno biológico es también cuando uno va a hacerse un control y el oncólogo le dice, tienes cáncer, no te queda mucho tiempo de vida. Ese también es un fenómeno biológico, natural, pero acá es una tormenta. Es una tormenta en la vida de cada persona. Un terremoto es una tormenta para una sociedad. Una enfermedad puede ser ordinaria o extraordinaria. Ordinaria es que puede ser tratado por los médicos, extraordinaria es que sale del alcance de los médicos y lo único que a uno le queda es esperar la muerte. Es una tormenta. Y en esta tormenta estaban sus discípulos del Señor Jesús y Jesús estaba durmiendo. Cuando uno pasa por una tormenta, dice, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿existes? A veces para los no creyentes es una buena justificación decir, ¿dónde está la compasión de Dios, el amor de Dios en una pandemia? ¿Dónde está la compasión, el amor de Dios en un terremoto? Porque produce escenarios realmente escalofriantes, donde uno no ve quizá y duda de la existencia misma de un ser bondadoso. Y en esta circunstancia estaban los apóstoles. Y en esa circunstancia habremos pasado cada uno de nosotros. Yo sí, no sé tú. Pero así como los apóstoles, dije, maestro, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? En Marcos dice así. Acá dice, maestro, maestro, que perecemos. En Marcos dice, maestro, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Perecemos. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Saben? El Señor Jesús es un hombre, pero a la vez es Dios. Y es el que sujeta nuestra fe. Nosotros vamos a tener fe solamente si conocemos más a este hombre y que a la vez es Dios, llamado Jesucristo. Es, dice, ancla de nuestra alma. Cuando nosotros dudamos tenemos que conocer más de Él, saber más de Él, porque es lo único que va a sujetar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad a la voluntad de su Padre. Y esta situación se levantó este hombre, nuestro Señor Jesucristo, despertando Él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe en los momentos de desesperación? Mi palabra fue, pasemos al otro lado del lago. Esa es mi palabra. Yo les dije eso, yo cumplo mi palabra, yo soy fiel a mi palabra. Por más que tú creas que estoy durmiendo o no estoy atento a las circunstancias que te pasan, yo dije, pasemos al otro lado del lago. Pero ellos creyeron más que en la palabra de Jesucristo, creyeron en lo que sus ojos veían.
y a veces tus ojos ven desastre. Y ahí sí es que el enemigo comienza a entrar, poniendo en tu corazón incredulidad. ¿Será cierto? Y eso es lo que pasó con ellos. Y el Señor Jesucristo les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Recordemos la prédica del hermano Luis Enrique de la semana pasada, en el versículo 13 de este capítulo, dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. Dice, mira, creen, o sea, tienen fe por un tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Eso no era fe de Dios, esa es fe humana. La fe de Dios está claramente, ¿no?, descrita en Hebreos capítulo 11, versículos 1, en un solo versículo refiere qué es la fe. La fe dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué cosa dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Pasemos al otro lado del lago. ¿Qué cosa esperaban ellos? Pasar al otro lado del lago. Vino la tempestad. ¿Qué cosa les hizo creer? Lo contrario. Un fenómeno natural, ni siquiera Satanás, un fenómeno natural. Te viene una enfermedad, ¿qué cosa crees? ¿Qué piensas? ¿Que Dios no existe? O una prueba difícil, económica, quizá un quiebre económico. ¿Qué piensas? ¿Que Dios no existe? ¿Qué dice acá? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos no habían llegado al otro lado, pero si tuvieran la fe del Espíritu Santo en ese momento, tendrían la convicción de lo que no veían, porque veían la tormenta. Su corazón estaba en la tormenta, no estaba en la palabra de Jesucristo. Y atemorizados, dice, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este ser? En Predicadores se unieron dos nuevos hermanos, nuestro hermano Alejandro, que pertenece a la directiva, Cortés, y nuestra hermana Berta. Y nuestra hermana Berta me mandó un mensaje y me dijo, ¿por qué la prédica no es Dios es soberano sobre la naturaleza, Dios es soberano sobre el mundo, Dios es soberano sobre Satanás? Realmente, o sea, yo dije, ¿quién es este hombre? Y vamos a ver quién es este hombre, porque ahí está tu fe. Cuando tú sepas quién es el Señor Jesucristo, cuando lo conozcamos mejor, nuestra fe va a ser en proporción a eso. ¿Y quién es este hombre? Miren, vayamos a San Juan capítulo 11, versículos 23. ¿Recuerdan ustedes a Marta y María? ¿Quién era la que estaba sentada a los pies del Señor Jesús? María. ¿Y qué cosa hacía María? En San Lucas 10, capítulo 10, versículo 38 dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estaba escuchando la palabra de Jesús. Imagínense de los apóstoles, si hubieran escuchado, pasemos al otro lado, y se hubieran aferrado de eso. De seguro ni siquiera despertaban al Señor Jesús, ¿no? Y esta misma Marta, en el capítulo 11 de San Juan, se le murió su hermano, Lázaro. Y María dice, cuando llegaba el Señor Jesús y había muerto, el Señor Jesús al propósito se demoró, ¿no?
Y Marta seguramente estaba molesta por esto. Y sale al encuentro corriendo. María se queda, porque seguramente ella, como había escuchado al Señor Jesús, conocía un poco más que Marta. Pero Marta salió a su encuentro, hasta cierto punto a reclamar al Señor Jesús: si hubieras estado aquí. Y así dice el capítulo 11 de San Juan, versículo 21, dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Imagínense ese escenario. A mí me cautiva mucho. Marta mirándole los ojos a ese ser sobrenatural, hecho hombre. Y que en las profundidades de sus ojos Marta vea y le diga: yo soy la resurrección. Yo soy la vida, yo encarno la resurrección, yo encarno la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es, pasemos al otro lado. Quizá vives una enfermedad, quizá vives una tristeza, pero el Señor te dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice a Marta. ¿Crees esto? Y ahí le habló lo que posiblemente le habló a María, y por eso estaba sentada a los pies del Señor Jesucristo. Ahí Marta recién creyó. Le dice: ¿crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermanos, a veces me molesta cuando alguna persona que no cree en el Señor Jesús dice: era un buen maestro, era un buen hombre. En base a sus enseñanzas de este gran maestro se han hecho los derechos humanos universales. El Señor Jesucristo no decía que era un buen maestro. Él decía que era hijo de Dios. No decía que era un buen maestro. Obviamente era un buen maestro, pero él decía: yo soy hijo de Dios. Y como dice C.S. Lewis, su reflexión de este autor muy profunda, dice: solamente puedes creer tres cosas de él. Una persona que dice: soy hijo de Dios, soy Dios, o crees que está loco o crees que es un mentiroso. No puedes creer que es un buen maestro. ¿O crees que es el Hijo de Dios realmente? Y la pregunta que decían: ¿quién es este? La respuesta es: Dios encarnado. Y ahí viene lo que Berta decía: soberano, Dios, soberano sobre la enfermedad. Porque recordemos que en la próxima prédica había una mujer que había sufrido de flujo 12 años, perdiendo sangre por los genitales 12 años. En ese tiempo la mujer que perdía sangre, pues obviamente tenía que usar trapos y lavarlos, sucios, trapos y trapos. Ahí vienen las infecciones, el mal olor, y encima ritualmente no podía asistir a la adoración de lo que era la principal causa de Israel, Jehová. No podía, 12 años. Dice que había gastado todo su dinero en médicos y no le dijeron: no podemos. En nuestros tiempos sucede también eso. Dios es soberano sobre eso. Eso lo vamos a ver en la próxima prédica. Dios es soberano sobre la enfermedad. Dios es soberano sobre la muerte, porque también en la próxima prédica vemos el hijo de un principal de la sinagoga, 12 añitos, agonizando. Imagínense ese escenario. Es una tormenta que vuestro hijo de 12 años esté agonizando. Y para colmo, murió. Es una tormenta en cualquier familia. Dios es soberano sobre la muerte. ¿Quién es este? Es el Hijo de Dios. Es Dios encarnado. La cosa es que en el versículo 26 dice que finalmente, como dijo el Señor Jesús, pasemos al otro lado del lago. Sucedió. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, dice, que está en la ribera opuesta a Galilea. Versículo 27.
Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Miren, endemoniado desde hacía mucho tiempo, qué desgracia. Y no vestía ropa, desnudo, posiblemente apestando. Y de esto, a veces uno ve Estados Unidos como lo máximo, pero cuando uno entra, digamos, a un metro, ahí me sorprendió ver mucha gente que está con el cerebro quemado por las drogas. Está con el cerebro ya quemado, están con una ropa apestosa, con un bulto, homeless, ¿no? O sea, sin hogar, y a veces duermen en los metros, molestan a las chicas que están solas, están oliendo a marihuana, sucios, orinan por ahí. Parecen poseídos, pero no son poseídos, quizá. Pero este escenario me hace recordar a un homeless que vive muchos años. Así era este hombre, desnudo, ni moraba en casa. ¿Quién quiere un poseído en su casa? Uno que rompe cosas, uno que se porta como un loco. Obviamente sale de su casa. Si no vivía, dice, en los sepulcros, donde había muertos. ¿Y por qué en los sepulcros? Porque antes los sepulcros eran como cuevas. Entonces, de alguna manera ahí se cobijaba, ¿no?, del frío, y vivía mucho tiempo en esa situación. Y de esto vamos a hablar ahora, porque el Señor Jesús, cuando salió hacia a Gerset, a la tierra de los Gadarenos, pues tenía en mente a esta persona. No se los dijo quizás a sus discípulos, al menos no lo escriben, pero él tenía en mente a este hombre que sufría. Me gustaría leer, hay un librito que revisé, que es de Ministerios RBC, que tiene muy buenos libritos, y habla, ¿qué rayos hace Satanás? Y hace un buen resumen y dice, algunos científicos han llevado la fe cristiana, han sido llevados a la fe cristiana, algunos científicos, mientras trataban de resolver el asunto de la realidad del diablo, dice. Y generalmente psiquiatras, porque los psiquiatras son los que estudian estos fenómenos, ¿no? Y dice, Ludwig Staudahl-Mahler era un científico alemán que aceptó la idea freudiana de que el diablo era solamente un mito, una personificación de los impulsos reprimidos inconscientes. Después de terminar su trabajo doctoral en química, zoología, teología, miren, teología, se obsesionó con el deseo de explorar las fronteras entre lo natural y lo sobrenatural, para dejar que las ciencias naturales determinaran lo más precisamente posible la distinción entre la patología, o sea, la enfermedad, la locura, que es un fenómeno natural, biológico, y las manifestaciones satánicas reales. Y este es un hecho verídico. A sugerencia de un amigo, este psiquiatra, ¿no?, muy erudito en teología también, pero era no creyente, comenzó a experimentar con la técnica psíquica conocida como escritura automática, un fenómeno en el cual el sujeto aprende cómo colocarse en un trance, permitiendo que fuerzas invisibles escriban mensajes por medio de su mano. Esto se llama, en términos más simples y comunes, la Ouija, ¿no? Pero obviamente lo hacía desde un punto de vista científico. Entraba en un trance y permitía que su mano se mueva y escriba. Pronto se hizo un experto en la escritura automática, aunque consideraba que lo que escribía era producto de su mente subconsciente. O sea, él creía que lo que escribía era en trance, ¿no?, suprimida su conciencia, lo que escribía era su subconsciente, movimientos inconscientes. Sin embargo, al poco tiempo se sintió perturbado por alucinaciones, las cuales aumentaron rápidamente tanto en frecuencia como en severidad. Una noche, mientras se encontraba acostado en su cama, tuvo la clara sensación de que le ataban una cadena alrededor del cuello y le apretaban. Y una siniestra voz que le dijo, ahora eres mi prisionero, nunca te liberaré. Aunque todavía se aferraba a su perspectiva científica, Staudahl-Mahler comenzó a pensar diferente sobre su acto aventurado, en lo que se había metido. Escribió, no hay ninguna duda en mi mente de que de acuerdo con la perspectiva ingenua y medieval, he sido poseído, decía.
Por tanto, solo quedan dos alternativas: o estoy a punto de entender el rompecabezas de la existencia humana desde una perspectiva completamente nueva, o soy un tonto que ha desperdiciado años, salud y quizá hasta la vida misma. Siguió siendo atormentado por alucinaciones hasta que murió algunos años más tarde. Y Jeffrey Burton Russell afirma que pueden pensar que Satanás, el demonio, Lucifer, Belcebú, tiene varios nombres, es un ser que ha sido de repente transmitido de la cultura judeo-cristiana. Nosotros somos la cultura occidental. De repente explican, ha sido metido esto, o enseñanzas en el cerebro de tal manera están metidas que nosotros en alteraciones psicológicas o psiquiátricas podemos simular un diablo. Pero este autor, Jeffrey Burton Russell, dice de que en los estudios que ha hecho, ha visto que en comunidades casi salvajes, que no ha llegado la cultura judeo-cristiana, no ha llegado el nombre de Satanás, no ha llegado el nombre de diablo, pues hay expresiones muy paralelas y parecidas a las que describe la cultura judeo-cristiana, en otras palabras, la Biblia. Hay manifestaciones muy parecidas, hay un ser maligno. En las culturas más antiguas, inclusive dice 1000 años antes de que Colón llegara, había cultura, y en esa cultura había expresiones de este ser maligno. Y los paralelismos, los parecidos son tan sorprendentes que este Jeffrey Burton Russell afirma y dice: las formulaciones paralelas sobre el diablo en culturas distintas, diversas, ampliamente separadas, son alarmantes. Y termina diciendo este autor: al analizar dicha evidencia se cometen dos errores. Algunos encuentran maneras para explicar como fenómenos psicológicos que tienen su origen en la psique humana. Esta interpretación generalmente deja algunos aspectos o experiencias sin explicar, como la que vivió este psiquiatra. ¿Y cómo explico estas alucinaciones? ¿Cómo explico que me estoy deprimiendo? ¿Cómo explico que estoy muriendo? ¿Cómo explico psicológicamente esto? Hay circunstancias que son obviamente por alteraciones mentales, pero hay circunstancias que no puede explicar la ciencia. Y el otro extremo es en la que caen muchas iglesias que no conocen bien la palabra, pues generalmente pentecostales. Dice: otros hierran en la dirección opuesta, ven demonios por todas partes y dan soluciones simplistas a situaciones complejas, ofrecen sus fórmulas de exorcismo como panaceas para casi todas las enfermedades. En otras palabras, exorcizan cánceres. No, este es Satanás. Y en eso de exorcizar el tumor, el paciente muere por el tumor, ¿no? Yo he tenido casos así, que venían familiares del paciente: doctor, no queremos que opere a mi mamá, porque a mi mamá no vamos a hacer un rito de exorcismo para sacar ese diablo. Y la señora nunca más regresó. Ese es el otro extremo. En un extremo es decir, no existe, y el otro extremo es verlo en todo sitio. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de él? Es lo importante, ¿no? Al final, ¿quién sabe quién lo creó? Es la Biblia, lo cuenta ahí el Señor. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe cómo vive? ¿Cuál es su propósito y cuál es su final? Es la Biblia. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy día. Dice así la Biblia sobre Satanás. Vayamos, por favor, me acompañan. Primero, dice la Biblia que es un personaje. Si vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 16, Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice así: porque en Él, se refiere al Señor Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién creó a Satanás? Por medio de Jesucristo. Pero al final dice que fue creado por medio de Él para Él. Pero ¿qué pasó con este ser
que fue creado a través de Jesucristo por Dios para su gloria. ¿Qué pasó con este ser? Vayamos a Ezequiel, capítulo 28. Dice así Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, refiriéndose a Luzbel, ese gran ángel que fue creado a través de Jesucristo por Dios Padre. Tú, dice, querubín grande, miren, querubín, ángel grande, protector, había sido creado para proteger. Yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dicen que se halló, en otras versiones, codicia. La codicia. La codicia al dinero es la raíz de todos los males. La codicia. Y él codició, como era tan perfecto, se llamaba Luzbel. De ahí viene Lucifer. Anheló ser Dios, le entró la codicia, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y esto estamos hablando antes de la creación, en las regiones celestes. Fuiste lleno de iniquidad, se llenó de esa codicia, y pecaste, se rebeló contra Dios. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector, te arrojé. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y esto el Señor Jesucristo relata cuando mandó a los 70, ¿no? Envió a los 70 en San Lucas capítulo 10, versículo 17, dice, volvieron a los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fue arrojado Lucifer, con el nombre de Lucifer, a la tierra. Y dice que con él se rebelaron, en otro libro de la Biblia dice, se rebelaron 1/3 de la totalidad de los ángeles que Dios creó, y fueron arrojados a la tierra, y ellos viven acá. Lucifer o Belcebú es el príncipe de los demonios. A él todos los demonios se apegan y le obedecen. Por eso el Señor Jesucristo, cuando lo acusaron los fariseos y le dijeron, tú haces eso en nombre de Belcebú, dijo, un reino dividido en dos no perdura. Ellos no están divididos. El Señor Jesucristo dijo que ellos son uno. Por eso es que cuando hablan acá, hablan como uno y hablan como varios. Vamos a seguir leyendo. Y este personaje no es una energía, no es una energía de maldad, no es como la película de la Guerra de las Galaxias, el lado oscuro, la fuerza mala, no, es un personaje. Para que nosotros podamos decir que es una persona, tiene que tener 3 características para diferenciarlo de una fuerza, de una energía. Tiene que tener 1, voluntad. Tiene que tener sentimientos, afectos, y tiene que tener intelecto. Tiene que tener capacidad de aprender. La inteligencia artificial puede aprender, pero ¿tiene sentimientos? No es un ser. ¿Tiene voluntad? No, tiene programas. Dicen que puede desarrollar voluntad, ¿desarrollará sentimientos? Este ser, vamos a ver lo que dice la Biblia de él. Vayamos, si no escuchan porque son versículos cortos. Dice así, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Quién era la serpiente? Satanás. Estuvo desde el principio ya. Estaba antes que el hombre,
Antes que el hombre fuera creado, ya estaba Satanás. Y este ser era astuto, o sea, quiere decir que tenía inteligencia. Primero, tiene inteligencia. Y es bien viejo, por eso hay un dicho que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Porque tú te enfrentas a un ser pues de millones de años y tú vas a querer engañarle. Él ve lo que haces, él ve de qué pie cojeas y él te va a poner exactamente lo que necesitas para pisar el palito. Es viejo y es inteligente, astuto. ¿Qué más? Tiene inteligencia, confirmado. 2. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué guardó? Ira. ¿Ira qué cosa es? Un sentimiento. Tiene afecto, siente, y el sentimiento que tiene es de ira a Dios, porque Él lo destronó, porque Él lo expulsó, porque como dice Ezequías, Él le quitó el ser. El ser significa propósito. Propósito significa. Nosotros, como hemos visto en la confesión, ¿cuál es el fin fundamental del hombre, el propósito fundamental del hombre por el que hemos sido creados? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Su función de su ser era glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora ya no tenía propósito, dejó de ser. Por eso Ezequiel dice, espanto serás, y es un espanto, y dejarás de ser. Y este ser que es inteligente, que no tiene propósito sino solamente odiar a Dios y odiar a los que siguen a Cristo, pues es inteligente, es astuto. Segundo, siente ira, es homicida, quiere la muerte, quiere el sufrimiento. ¿Qué más? Además de sentimiento, en el 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 25, dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Ese tiene voluntad, tiene, como decir, un margen de acción en el cual puede moverse libremente. Tiene límites, es cierto, pero tiene voluntad, así como nosotros. Ya parece este es un estudio del diablo, pero no quiero aburrirlos, hermanos. Pero era importante que sepamos de este ser, que es un ser, es una personalidad, no es una energía. Sabemos cómo fue su origen, quién lo creó, cómo se transformó, qué cosa hace, ¿no? Y de acuerdo a sus nombres vamos a saber qué cosa hace. Dice uno es Satanás, que significa adversario u opositor. 52 veces se menciona en el Antiguo Testamento, diré en el Nuevo Testamento, una vez en el Antiguo Testamento. Diablo, que significa difamador, acusador, esa es su función, difamar, acusar. Te ve que haces algo malo, a través de tu conciencia te dice, miserable de ti, como Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Difamador, acusador, es su función, de acuerdo a sus nombres, es el mismo personaje, pero son sus funciones. Lucifero, sus mecanismos de actuar. Lucifer significa hijo de la mañana. Dice, Satanás actualmente se presenta como ángel de luz para engañar al mundo. No se va a presentar pues con su trinche, sus dos cuernos y su cola, ¿no? Se va a presentar como un muchacho bien simpático, en una discoteca, y de ahí te va a echar una pastilla a tu vaso. O de repente se va a presentar como una chica bien simpática que te va a jalar fuera de la iglesia. Para engañar al mundo.
querubín grande. El malo o el maligno lo describe como la personalidad del mal. ¿Cómo más lo llaman? Príncipe de este mundo, porque dice tiene la capacidad de gobernar el mundo en este tiempo. El Dios de este siglo, porque dice puede cegar las mentes a la gente del evangelio, puede engañar a la gente, quitar la semilla esa que escuchamos en la anterior prédica. El Dios de este siglo, serpiente, describe el engaño y su astucia para engañar. Dragón, porque indica su naturaleza cruel y su poder para destruir. Acusador, tentador, engañador, homicida, mentiroso. Beelzebú, príncipe de los demonios. León rugiente, porque dice anda hambriento y al acecho para devorar cristianos. Miren, todas sus formas de actuar. Y el Señor Jesús iba a rescatar a un hombre que había sido poseído por este ser desde hacía mucho tiempo. Ese era el propósito del Señor Jesús. Dejó a todos sus seguidores, dejó a todas las miles de personas que estaban detrás de él, detrás de sus enseñanzas, y fue por este hombre. Y dice así, 27, regresamos después de media hora creo a nuestro texto. 27 dice, al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Miren cómo habla. Obviamente conocía a Jesús. Si salió de ahí. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? En otras palabras, ¿no me habías lanzado a la tierra? ¿Qué haces acá? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión era compuesta más o menos entre 2,000 y 5,000 soldados en el Roma antiguo, ¿no? Entonces tenía esa cantidad de demonios, pero obviamente la cabeza era Beelzebú. Ellos son uno. Por eso, si se dan cuenta, habían muchos demonios, pero habla uno solo. Y dice, era impelido por el demonio, no dice que era impelido por los demonios. La voluntad es de Beelzebú. Y ellos actúan en consecuencia de él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo, porque ellos también saben que van a ser destruidos, que tienen un periodo de final. Y en ese periodo tienen que hacer el mayor daño posible. Y si es mejor a la iglesia, en buena hora, porque el mundo ya es de él ahorita. Y como que el mundo ya es de él, vayamos a Efesios. Dice así, Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el mundo, y nosotros, el Señor Jesucristo nos rescató del mundo. Hacíamos lo que nuestras pasiones nos decían. Si tu pasión te decía, sé infiel, eras infiel. Si tu pasión te decía, fornica, fornicabas. Hijo de ira éramos, y el Señor Jesucristo nos rescató de eso. Y ellos saben, ¿no? Estos demonios saben que esa acción que tienen sobre el mundo y sobre la iglesia va a terminar. Van a ir al lago de fuego, al foso, y van a ser destruidos ahí. Y ellos se referían a esto cuando reconocieron al Señor Jesús, le dijeron y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Pero sabemos que el tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo todavía no ha llegado. Ese tiempo en el que nuestro cuerpo va a ser liberado, la naturaleza va a ser liberada, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber sufrimiento. Todavía ese tiempo esperamos
Por eso en el Apocalipsis decimos, ven pronto, Señor. Vengo pronto, sí, ven, Señor. Él pensaba, porque este ser no es omnisciente, no conoce todo, ni siquiera es omnipresente, no puede ver todo. No puede saber lo que hay en tu corazón. El Señor Jesús sí. Él lee tu mente, lee tu corazón. Satanás no. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo, pero no era el tiempo. 32. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Eran 2000 cerdos, dice el otro evangelio, creo, no sé si es Marcos o Mateo. 2000 cerdos. Imagínense 2000 cerdos, perder 2000 cerdos. Yo sacaba mi cuenta, ¿no? Un cerdo pesa pues 50 kilos, ¿no? O 100 kilos, pero yo creo que en este tiempo no tenían cerdos tan grandes como ahora, ¿no? Pero 50 kilos por 2000, pone a kilo 25 soles, creo está el kilo de cerdo, ¿no? Como 100,000 soles. 100,000 soles se fueron al despeñadero. Una pérdida de 100,000 soles. Aquel Señor Jesucristo quiere enseñar otra cosa, que para Él la vida de uno de sus elegidos es más importante que cualquier otra cosa. La verdad, hermanos, o sea, cuando uno entiende esto, ¿no? Que el Señor Jesús amó a este sujeto y sacrificó de su creación bastante, que puede significar mucho para ese pueblo que finalmente lo votaron porque no les convenía. Y a veces uno ve gente que está con el cerebro quemado, está ahí deambulando, sufriendo años de años, porque el adicto no muere rápido como un cáncer, ¿no? Sufren bastante. La pregunta es, ¿qué hacemos a veces cuando los vemos por ellos? ¿No? A veces nos asustamos y tratamos de evitarlo y punto, ¿no? Pero algo bueno que de repente vi ahí cuando viajé es que la gente que come algo, guarda algo siempre para estos homeless. Y eso es bueno, ¿no? Tuvimos con unos amigos que dijeron, no, esto es para los homeless, ¿no? Finalmente se lo comieron ellos, recuerdo, ¿no? Pero aprendí eso yo, hay que guardar algo para la gente que sufre. Y en este caso, este hombre sufría terriblemente, terriblemente, no valía nada ya, ni para su familia. ¿Cómo va a valer un endemoniado o un adicto que ya está apestando, está sucio, está desnudo, herido, golpeándose y golpeando, viviendo en los sepulcros? La pregunta es, ¿tú harías algo por él? El Señor Jesús dejó, como vamos a ver, ¿no?, todo lo que estaba haciendo y cruzó, hizo un viaje por barca por este hombre. Y dice, salieron a ver lo que había sucedido, versículo 35, vinieron a Jesús y hallaron al hombre de que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que le habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Obviamente, ¿cómo no van a tener temor a una persona que ha acabado a 2000 de sus cerdos, de toda la población seguro? Mucho capital, a causa de ese endemoniado, de ese que ya lo que espera es la muerte, dejámoslo que muera, ya no hay nada que hacer por él. El hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa. Él tenía casa, él tenía familia, él tenía hogar. Y le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Para terminar y como conclusión, quiero leerles una parábola del Señor Jesús y dice así.
Se acercaban a Jesús en el capítulo 15 de San Lucas también, que va a ser predicado. No lo voy a predicar, solo lo voy a leer. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él se refirió a esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Eso hizo. Nos buscó, nos encontró, nos puso sobre sus hombros y nos lleva sobre sus hombros hasta que Él venga por segunda vez. Y es gozoso, está gozoso de que nos encontró. Que el Señor bendiga su palabra y que bendiga nuestros hogares, que nos ayude a contar esto que el Señor Jesucristo hizo con nosotros, así como que fue liberado de estos malos espíritus. Que contemos gozosos lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros.